Doy la bienvenida a todos los teleinternautas de Teatro Crítico de la Fundación Gustavo Bueno y tengo el gusto de presentarles a todos ustedes, a todos vosotros, a Pablo de Lora, con el que vamos a conversar y tratar varios temas que girarán fundamentalmente en torno al feminismo y a la ley de violencia de género y otros temas también aledaños, ¿no? Pablo de Lora, lo voy a presentar para quien no lo conozca, es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y comenzó sus investigaciones ocupándose de los presupuestos filosóficos, del constitucionalismo y de la interpretación constitucional, como él bien nos dice. Y sus intereses han evolucionado a los desafíos éticos y jurídicos en la biomedicina actual y a la reflexión filosófica sobre los derechos de los animales. Destacaría 3 libros de interés: Memoria y frontera, el desafío de los derechos humanos, Justicia para los animales, la ética más allá de la humanidad, y Lo sexual es político y jurídico, que es el libro que le ha traído hoy junto a nosotros. Tiene más libros y más artículos que podéis encontrar en Internet. Los 3 publicados, estos 3 que he citado, publicados en Alianza Editorial. Este último libro, Lo sexual es político y jurídico, con ser un libro complejo, interesante también, trata sobre el sexo y el género. Lo hace de modo crítico y aporta a nuestros prejuicios una saludable dosis de liberalismo que nos permite cargarnos de razones contra los discursos hegemónicos. Y de hecho su libro se divide en 2 partes, tituladas así Sexo y Género. Seguramente el problema del género estribe en que de algún modo termine por abocar al sexo. No es esta una conclusión explícita de Pablo, sino más bien mía, pero que en cierto modo está implícita, creo yo, en el propio título del libro, Lo sexual es político, y también en su propio contenido. Tu libro, Pablo, Lo sexual es político y jurídico, tiene la virtud de, por un lado, conceptualizar y mostrar un panorama crítico que no sigue los dictados del feminismo hegemónico, ante el cual todos los partidos políticos sucumben, a excepción, de momento, de Vox. La vinculación causal entre la dominación patriarcal y la violencia de género se ha convertido en un dogma de fe contra el que no es posible ir críticamente, so pena de recibir un chorreo de maledicencias que te convertirán en un hereje, en un negacionista, de una verdad tan evidente que para verla hay que necesariamente comulgar con ruedas de molino. Las consecuencias normativas de todo esto, como seguramente tendremos ocasión de comprobar a lo largo de esta conversación, son, en la mayor parte de los casos y en lo esencial, absurdas, pero, desgraciadamente, políticamente relevantes e incluso jurídicamente. No es baladí por la existencia de razones bien fundadas que aparecen en tu libro y que tú nos podrás desgranar en su momento, que digas, ya al final del mismo, que hay razones de peso para derogar o modificar de forma sustancial la ley de violencia de género. Yo sé que no hace mucho, no sé si hace unos días, tú firmaste, si no me equivoco, el manifiesto Harper. O al menos... Buenas tardes, Enrique. Muchas gracias en primer lugar por esta generosa presentación. Bueno, sí, yo firmé la versión española, por llamarlo así, del manifiesto Harper, sí. La versión española, tú me dirás, ¿en qué difiere de la versión americana? Porque realmente no es la misma, no es la misma, hay matices. Bueno, el matiz más importante es que no somos los mismos firmantes, lo cual no es poca cosa. Yo no hubiera podido nunca engrosar la lista de firmantes de la Declaración norteamericana. En esencia, la declaración es muy semejante, pero no, digamos que ahí había una equivocidad en tu presentación que yo tenía que disolver, porque yo no soy uno de los miembros de la lista Harper americana. Lo sé. No, yo quería decir efectivamente que habías firmado, o al menos que yo entendí, que te vi en internet, que habías firmado, digamos, que habías sumado al manifiesto, ¿no? De algún modo. Cosa que por otra parte creo que puedo entender, ¿no? Por esa es, digamos, mi primera pregunta. Tú te has encontrado en alguna situación incómoda en la que, por desgracia,
primaban exclusivamente las voces destempladas, por no decir gritos, ¿no?, en ausencia completa de razones, cuando en un acto de la Universidad Pompeu Fabra, si no recuerdo mal, en diciembre de 2019, te disponías a hablar, ¿no? Y varias activistas interrumpieron en la sala y repartieron octavillas en las que se leía Pablo de Lora, fuera el machismo de la universidad, y Pablo de Lora, transfóbico y machista, con la etiqueta feminista Me Too y el logo Trans Lives Matter, ¿no?, en defensa de los derechos transgénero, ¿no? Muy similar al Black Lives Matter últimamente, ¿no? Claro, yo te digo y te pregunto, ¿se califica de machista todo aquel que no comulgue con las ruedas de molino del feminismo radical? Porque también no todos los feminismos son iguales. Exacto. De eso hablaremos, te haré una pregunta después. ¿Por qué un liberal como tú, que tiene visos de ser muy pacífico, vamos, a mí me lo pareces, fuiste objeto en ese momento de ese tsunami que podríamos llamar feminismo identitario extremo, ¿no? Ni liberal, ni siquiera marxista, a mi juicio? Y quizás esto también te movió, no lo sé, a firmar o unirte a ese manifiesto. No entendí muy bien la pregunta porque ha habido alguna interferencia. Me preguntabas que cuáles eran las razones de que me hubiera sido impedido hablar en la Pompeu Fabra. Sí, básicamente es eso, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que de repente una persona como tú, que es una persona, Sí, yo veo que dialogante, con razones siempre, sí. en el diálogo, que es la base de la filosofía, del diálogo filosófico, sin embargo, te encuentras en esa situación tan peculiar? Y recuerdo además que tú en algún momento, si no recuerdo mal, te sentiste un poco también dolido porque algún compañero no respondió, digamos, en tu defensa en una situación tan extraña como esa, ¿no? Bueno, empezando por esto último, tengo que decir que los compañeros, allí había bastantes, los compañeros de gremio, por así decir, y los organizadores del seminario, en su inmensa mayoría, fueron muy solidarios y con posterioridad, bueno, se han, digamos, manifestado incluso públicamente repudiando lo que allí ocurrió. En el fondo no podía ser de otra manera, porque lo que allí ocurrió fue algo triste y creo que grave también. No es, por supuesto, la primera vez y digamos, lo que yo sufrí no me hace ningún héroe, porque tampoco es, digamos, tan relevante. No es la primera vez que un profesor de universidad, bueno, es interpelado de una manera agresiva. En mi caso, y es quizá a lo que quieres aludir en tu comentario, lo que sí fue una novedad muy dolorosa para mí es que una persona que está en la academia, que también pertenece al gremio, aunque sea de otro barrio filosófico, y a la que yo había escuchado en ese mismo congreso, porque esto era un seminario que duraba 2 días, fuera una participante activa de ese Scratch. A mí esto sí me parece, yo no tengo en Estados Unidos sí que hay una página o una organización que lleva el registro de las desconvocatorias de personas políticamente incorrectas. No sé si habrá también algún registro de scratches universitarios, probablemente lo haya. Yo no tengo registros parecidos en lo que hace a la Universidad Española, pero mi memoria no alcanza a una situación parecida en la que un profesor de universidad que ha participado junto con otro en un seminario académico luego le escrache sin solución de continuidad. Yo esto, insisto en que no tengo noticia de que haya ocurrido antes y me resulta particularmente doloroso y grave. ¿Qué ha podido ocurrir? Bueno, tratando de ser lo más neutral posible y sin, bueno, tener tampoco, en fin, una sonda cerebral que pudiera, digamos, permitirme ver lo que estaba ocurriendo en las cabezas de todos aquellos que participaron en el Scratch. Bueno, hubo, por lo que se me ha dicho, por parte de algunos una animadversión a mi presencia producida por, bueno, no tanto la lectura del libro, que yo creo que
pues muchas de las personas que participaron en el Scratch ni lo habían leído ni lo van a leer, sino más bien, bueno, una entrevista que yo di para el diario El Mundo, en la que, bueno, sí tenía, digamos, el atrevimiento de pronunciarme sobre algunas cuestiones que son muy candentes en este ámbito y que, como tú indicabas antes, pues inmediatamente a poco se separen de la doctrina prevalente, por decirlo así, cuestiones que tienen que ver con el Me Too y su significado, cuestiones que tienen que ver, bueno, pues con el feminismo hegemónico, pues enseguida, como pasa en otros ámbitos de la política también, pues enseguida le hacen a uno merecedor de esa etiqueta, ¿no?, rápida y facilona, ¿no? Entonces esa entrevista parece que estuvo en la antesala del enfado de algunos. Y luego una cuestión más genérica que tiene que ver con este asunto y con otros, que es también muy de nuestros días identitarios, y es el de que yo se pensaba iba a hablar sobre una experiencia que desconozco como persona cis, por usar su jerga, como persona no trans. Entonces había concretamente un estudiante de la universidad que había formalizado una queja pidiendo que se me desconvocara porque yo iba a hablar efectivamente de eso, de una realidad que él debía desconocer de manera absoluta. En realidad yo lo que iba a plantear era una serie de, digamos, cuestiones filosóficas de interés en torno a la identidad de género, pero no se me dio ocasión para hacerlo. Esto es como si, por decirlo así, en un congreso de oftalmólogos que van a tratar, pues no sé, sobre los últimos avances en el conocimiento del nervio óptico, pues aparecieran por allí algunos ciegos diciendo, bueno, ustedes no deben hablar de eso porque no son ciegos, como nosotros, ¿no? Es una experiencia de la que solo pueden hablar aquellos que sufren la ceguera. Yo no iba a hablar de la ceguera, por seguir con la analogía, iba a hablar del nervio óptico, iba a hablar de cuáles son las repercusiones institucionales y los problemas jurídicos que suscita la autoidentificación de género. Yo con dos cosas, perdona, Pablo, quería No, seguir. no, me ha alargado mucho. No, al contrario, un placer escucharte. Mira, yo con respecto a lo que dices, estoy recordando ahora un libro de un tal Hart, creo que es, de la transformación de la mente moderna, que refleja precisamente la situación de la Universidad Americana, en la que es muy habitual que pase lo que te sucedió a ti. Aquí ellos sí que siguen y tienen y computan, incluso defienden a aquellos profesores en los que incluso sucede lo que tú dices, o los echan o bien les dicen que no pueden hablar de aquello que no han vivido, ¿no? Y parece ser que estamos, digamos, que esa moda tan nefasta, es decir, porque si la universidad se caracteriza por algo es por poder hablar racionalmente sobre los problemas. Ahora, Sí. si alguien te dice que no puedes hablar de ellos porque tú no formas parte del problema, según ellos, entonces, claro, Sócrates no tiene nada que hacer aquí. Yo creo, es decir, Sócrates sería el primero que se tendría que ir de la universidad, no te digo ya nada, Platón, ¿no? Pero precisamente yo estoy contento de que estés aquí porque quiero desgranar un poco precisamente esas razones que en ese momento tú no pudiste dar o que diste en cualquier otra ocasión, ¿no? Y por eso, pues, por ejemplo, yo sé que empiezas tu libro con el mito platónico del esfero, un mito precioso además, en el que, a mi juicio, ¿no?, si lo lees, y puede ser una interpretación como otra, pero bueno, yo lo veo así, de ese mito se desprende quizás una cierta naturalización o biologismo de la homosexualidad y el lesbianismo. Me explico. Algo que no es, que creo que no es de agrado de la teoría queer, por ejemplo, ¿no? Esta quizás sería una apreciación como una pregunta, pero también te quería preguntar algo muy básico para aquellas personas que nos ven. Y es que, bajo la sombra del mito platónico, yo te pregunto, ¿qué es el género, qué es el sexo, ¿no? Bueno, pareciera, digamos, en una primera instancia que es una cuestión difícil. En realidad no lo es tanto, ¿no? Y yo creo que una buena manera de entenderlo
es invocar la célebre afirmación de Simone de Beauvoir en El segundo sexo. No se nace mujer, se llega a serlo. Esa proposición tiene sentido porque manejamos dos sentidos diferentes de la idea de mujer, lo que yo en el libro etiqueto o caracterizo como mujer sub 1 y mujer sub 2. Lo que a Simone de Beauvoir le preocupaba, y fue yo creo que su aportación más importante, es constatar cómo la condición de mujer es un conjunto de expectativas, roles, actitudes esperadas, etcétera, construidas convencional o socialmente. Y eso es, digamos, lo que más importa, la esencia, sobre una base biológica, que es a lo que vamos a llamar sexo. A lo anterior, a lo que he descrito como conjunto de expectativas, roles, actitudes, etcétera, es a lo que le vamos a llamar género. Y esto era importante para Simone de Beauvoir porque una manera de entender la reivindicación feminista más límpida, más difícilmente rechazable, es sostener que la biología no es destino. Es decir, que el hecho de que uno nazca con una dotación genética determinada, una producción hormonal típica, unos caracteres sexuales secundarios característicos de los sexos biológicos, no debería conducir a un género determinado, es decir, no debería ser la razón por la cual esperamos que las mujeres sean obedientes, sumisas, amorosas, compañeras de los hombres, ¿no? Digo, por sintetizar un poco las ideas de Simone de Beauvoir. Pero lo que es importante resaltar para lo que viene después es que ese conjunto de expectativas proyectadas lo son sobre una realidad biológica que no está determinada social, convencional, ni por supuesto personalmente. Esa proyección se hace sobre un cuerpo que es biológicamente el de un ser que pertenece a la especie humana de sexo femenino. Y ese es el sentido de mujer sub 1. O sea, no se nace mujer, se llega a serlo, quiere decir que las niñas que nacen como niñas, los seres humanos que nacen como mujeres desde el punto de vista biológico, llegarán a ser mujeres en el sentido de género. O sea, serán, pues eso, amas de casa, cuidadoras, etcétera, etcétera. No sé si ha quedado claro. Está claro. Y esto me da pie a dos preguntas. Voy a dividirlas, voy a empezar por la primera, ¿no? Ya habíamos dicho al principio que hay diferentes feminismos. Y quisiera traer aquí a colación, precisamente en relación un poco también con las cosas que has dicho, ¿no? Que lo que es la idea de mujer, que parece, dice, bueno, la idea de mujer, pues efectivamente, tenemos que hablar de la idea de mujer porque hay personas que esto lo desvirtúan, ¿no? O teorías que lo desvirtúan. No digo en este caso. Lidia Falcó es la presidenta del Partido Feminista que fue fundado en el año 1979 y no mucho, yo creo que hace poquísimo, el Partido Feminista de Lidia Falcón fue expulsado de Izquierda Unida precisamente por defender una idea de mujer que no se corresponde con la idea de, entre comillas, de mujer que defiende pues, los movimientos trans y los movimientos queer, LGTB, ¿no? Entonces, yo te voy a leer un Twitter bastante significativo que Lidia Falcón pues, puso en las redes no hace mucho, hace unos días, en el que dice cosas, bueno, de interés, ¿no? En este caso está directamente en pugna dialéctica, por decirlo de algún modo, con Juan Carlos Monedero. Le dice, no llores por mí, Juan Carlos Monedero, yo estoy en la única trinchera de la izquierda marxista que queda en este país, contra todos los engrudos ideológicos del posmodernismo que Podemos ha abrazado, ¿no? Legalizar la prostitución, la pornografía, los vientres de alquiler, la ley trans. Podemos pretende desaparecer a las mujeres, que es a lo que voy yo.
Anular la lucha feminista, introducir a hombres que fingen ser mujeres en los deportes, las listas electorales, las cuotas políticas. Eso sí es para estar triste, Juan Carlos Monedero, no seas farsante, ¿no? No parece que haya un feminismo único, y menos que esté representado por Irene Montero en Unidas Podemos. Sin embargo, los partidos políticos como Ciudadanos incluso caen a mi juicio, en la trampa de considerar políticamente correcto defender ciertos presupuestos del feminismo cuando presentan en el Congreso la proposición de ley de medidas para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, en el que otras cosas da la impresión, no sé si en el artículo 1, lo tengo por aquí en otra pregunta, de que hay, digamos, una violencia estructural contra las mujeres. Entonces, esto me llama la atención. Primero, que no hay, Pablo, unas primeras cosas que uno descubre, ¿no?, cuando se introduce en este mundo tan complejo, es que el feminismo no es único. Hay muchos feminismos. E incluso tengo aquí un libro en el que tú citas a esta autora, que yo no sé si es una, creo que sí, que es una, tiene, no pone su nombre, es Barbie Japuta, se llama así, en un libro que tiene machismo, que bueno, tiene su interés, y efectivamente esta mujer pues llega a decir que, pues mira, te lo leo porque lo tengo aquí, dice, aquí hay que reflexionar sobre lo acertado de un feminismo conservador o de derechas. ¿Puede la derecha ser feminista? Y dice, mi opinión es que no tiene el más mínimo sentido. Entonces, claro, aquí hay una tremenda dialéctica, ¿no? ¿Cuál es tu, bueno, sobre este tema, ¿no? Porque tenemos aquí Lidia Falcón por una parte que a mí me extraña y me llama la atención que Izquierda Unida, o sea, los comunistas la hayan echado de Izquierda Unida, ¿no? Está claro que aquí tenemos dos ideas de mujer. Sí, fíjate, no es solo que haya, por supuesto, y siempre las ha habido, ¿no?, diversas corrientes dentro del feminismo, tanto desde el punto de vista de la teoría política feminista como desde el punto de vista del activismo, ¿no? Las agendas feministas han ido cambiando a lo largo del tiempo y los barrios del feminismo pues han sido diversos desde hace muchos años, ¿no? Muchas de estas pugnas actuales tienen, digamos, clarísimas vinculaciones con otras batallas y otras discusiones en el feminismo norteamericano, por ejemplo, de la década de los 70, ¿no? Muchas veces parece que estamos descubriendo mediterráneos que en realidad, bueno, ya fueron incluso navegados. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, incluso dentro de las propias y diversas manifestaciones del feminismo como teoría política o como movimiento social, yo creo que también haríamos mal en empaquetar las causas. O sea, cada una de esas cuestiones que tú has mencionado merece una consideración filosófica, política, jurídica, distinta. Quiero decir, uno podría estar de acuerdo con Lidia Falcón en su denuncia, que ahora, bueno, también una buena parte del feminismo más vinculado al PSOE hace bajo esta bandera del borrado de las mujeres. Es decir, uno podría estar de acuerdo con Lidia Falcón, Amelia Valcárcel, Ángeles Álvarez, otras importantes feministas españolas, en su oposición a la autoidentificación de género, porque ellas, mejor que nadie, han visto inmediatamente que las repercusiones institucionales y jurídicas de todo esto son extraordinariamente problemáticas. Y, sin embargo, discutir o impugnar la consideración que Lidia Falcón y otras muchas tienen en relación con la prostitución. Y yo creo que, pero esto no solo pasa con el feminismo, pasa en general con muchas otras doctrinas, por llamarlo así, o teorías políticas. Y es un poco lo mismo que tú señalabas ahora en relación con esta Barbie Japuta. Bueno, dependiendo de cómo defina usted feminismo y dependiendo de cómo defina usted derechas, pues sí, ese sintagma, esa combinación, será o no oximorónica. Pero si uno entiende que el feminismo es básicamente la reivindicación de que circunstancias contingentes tales como pertenecer al sexo femenino no deben tener ninguna
incidencia en la justicia distributiva, ni en la igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera, pues yo no veo por qué no puede haber feministas de derechas. Otra cosa es que usted diga que el feminismo está inextricablemente asociado a la desaparición del capitalismo. Bueno, primero me tendrá que decir por qué, y entonces sí, le funcionará, ¿verdad?, esta especie de cancelación conceptual que hace de personas que siendo de derecha se reclaman feministas. Que es un poco lo que ha venido pasando en las últimas celebraciones del 8M, ¿no? Que mediante ese tipo de asociaciones, claro, uno expulsa no solo a las personas de derechas en general, sino en particular a las mujeres que en principio no pretenden que el capitalismo sea desterrado o que a lo mejor son capitalistas, en fin, de otra manera, etc. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, yo creo que deberíamos hacer el esfuerzo, ¿verdad?, de discutir sobre las cuestiones más concretas y ver hasta qué punto hay o no buenas razones para decantarse en un sentido u otro, sin esta especie de preocupación constante de qué es lo que ahora toca decir o pensar para poder seguir siendo considerado un buen miembro de esta tribu, que es lo que me parece a mí que infecta continuamente, rutinariamente, la reflexión política y filosófico-política en España en muchos ámbitos. Y acabo con esto, lo que me parece que le está pasando, le ha venido pasando a partidos como Ciudadanos en relación con la violencia de género. Yo entiendo las razones. Es tal el clivaje político que ha tenido el feminismo y que sigue teniendo, que pareciera que uno tiene que estar siempre ahí para no ser menos y por tanto ser entonces castigado electoralmente. Yo ahí, bueno, apreciaría, aunque asumo que tendrá su coste electoral, un poquito más de arrojo intelectual y de atreverse a estar allí donde honestamente la razón le haya llevado a uno o a una. Sería lo lógico. Mira, yo sobre estas cuestiones hay un tema del que hablaré contigo, precisamente, son tus presupuestos liberales, ¿no? Porque tocan también otros temas, como puede ser la prostitución, y algún otro tema también delicado. Pero antes de empezar, de seguir, de preguntarte por ese tema, o discutir sobre ese tema, siguiendo con lo que tú decías, efectivamente, la famosa frase de Simone de Beauvoir, el segundo sexo, ¿no?, que no se nace mujer, se llega a serlo. Y según esto se partiría de la división binaria entre hombres y mujeres como hecho biológico, lo que tú decías, ¿no?, primario, sobre el que se construye el género, aunque no de forma arbitraria. Sin embargo, para cierto feminismo más radical, la construcción de la mujer afecta al sexo mismo, de modo que la distinción sexo-género se difumina por completo, aunque un hombre puede llegar a ser mujer. Esto es lo que propugna Judith Butler en su libro y en otros que tiene, Sexo y Género en el segundo sexo, de Simone de Beauvoir, que tú hablas también en tu libro, porque efectivamente de todas estas cosas hablas en tu libro, lo repito. Pero realmente, a ver, ¿es serio pensar que llegar a ser mujer es un proceso activo de apropiación, interpretación y reinterpretación de posibilidades culturales recibidas? A ver, dicho de otra manera, cualquier soporte físico es el posible reservorio del género, que eso tú lo dices en tu libro. A mí esto me suena, para llevarlo a, digamos, unas coordenadas racionales, como si el dios engañador de Descartes se hubiera... Que, por cierto, el dios engañador de Descartes se metió en cierta ocasión, y soy testigo, en una clase de infantil, porque una madre me vino a mí pues preguntando que si estaba en el currículo en el que un niño dijera en casa que ser mujer, que era una cosa que se elegía, ¿no? Un niño de infantil pues tendría, pues yo creo que 5 años, ¿no? Entonces yo le dije que efectivamente que en el currículum esas cosas no las sabía, pero resulta que me di cuenta que la teoría queer se había metido en el currículum sin saberlo ni programarlo, ¿no? Entonces, claro, el dios engañador de Descartes funcionó en esa clase perfectamente, porque ya no es estoy despierto o estoy dormido, no. Soy hombre o mujer, que ciertamente para el cogito da igual que seas hombre que seas mujer, porque Descartes no planteó el problema del género. Pero ya Judith Butler hace una cosa extraordinariamente extraña para mí, que es
ir hacia los actos performativos y decir que hay, con lo cual, a mi juicio, está contando un mito, el mito de una diosa o de un ser semidiosa o diosa, que es capaz, no se sabe cómo, de generar por un acto de Birloque un nuevo sexo, independientemente del sexo biológico. De tal manera que, como decía una feminista, que la verdad es que lo dijo muy bien, decía ella, lo que están es sexualizando el alma. Es decir, el sexo ahora es el alma, y como el alma es lo que yo diga, porque el psicoanálisis me permite establecer relaciones simbólicas cuantas más quiera y cuantas más pueda mejor, pues entonces puedo coger ese símbolo y decir qué es lo que yo quiero que es, pero entonces lo que yo quiero que sea. Pero claro, yo te pregunto, esto a mí me parece un mito. Desde el punto de vista intelectual, yo digo que no es muy serio, a pesar de toda la seriedad que supone para quienes creen en esto, pero esto para mí no es racional. O al menos yo creo que no lo es un mito más. No, vamos a ver, la idea de que uno puede elegir el sexo en un sentido biológico, estrictamente biológico, es un mito, eh, aunque, bueno, digamos, haciendo un poco de abogado del diablo, podría decir, bueno, la farmacopea actual y la cirugía de reasignación y bueno, intervenciones corporales bueno, que han venido de la mano del desarrollo biomédico, permiten, uno podría aceptar que permiten cambios biológicos muy profundos, pero, en fin, con los límites que a cualquiera se le ocurre, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, pienso en una discusión que pronto tendremos, yo creo, porque la técnica ya está ahí, que es la de hasta qué punto una persona a la que se le ha trasplantado un útero, siendo biológicamente hombre, se convierte por ello en mujer. Aquí hay una posibilidad de un acto performativo que es mucho más contundente de lo que Judith Butler hubiera podido imaginar en el género en disputa, porque estaremos haciendo una cesárea, porque de momento no podrán parir vaginalmente, estaremos haciendo una cesárea a un hombre para que sea madre de una criatura que él ha gestado en su cuerpo y habrá podido gestar en su cuerpo. Esto es solo relativamente ciencia ficción. O sea, trasplantes de útero ya se están haciendo en cuerpos de mujeres y aunque técnicamente es muy complicado, no es en absoluto descartable que a medio plazo se puedan hacer trasplantes de útero en cuerpos que son fisiológica y biológicamente masculinos. Entonces, esas apropiaciones, por llamarlo así, vamos a decir apropiaciones biológicas, son cada vez más espectaculares. Esto no lo podemos desconocer. Las otras presentaciones, los otros actos performativos, claro, son fáciles, digamos, son las formas típicas de lo que antaño se llamó el travestismo. Uno se puede presentar socialmente como del género mujer o del género hombre y pasar por tal. Esto me parece que es obvio. ¿Eso le convierte en mujer o eso le convierte en hombre? Bueno, para el feminismo clásico no, porque, y es lo que me parece a mí que más preocupa a gentes como a Lidia Falcón, lo que importa no es el vestido o la longitud del pelo, que te puedas hacer un moño o pintarte las uñas, por recurrir a los estereotipos de presentación típicos, ¿no? O más típicos. Lo importante es disponer, ¿no?, haber sufrido una historia de postergación o subalternidad qua mujer. Y eso es lo que pareciera una experiencia absolutamente imposible de apropiarse. Y si se la apropia uno, entonces es cuando estas feministas saltan con toda la razón, ¿no? Y el caso extremo en eso es, bueno, el de personas que han hecho una reasignación de género, que hoy se reivindican como mujeres trans
y que en ningún caso se puede decir que tengan esa historia de subalternidad o de postergación o de discriminación o de acoso sexual. Es el caso célebre de Caitlyn Jenner, ¿no? Que fue en el pasado un individuo exitoso, muy exitoso, campeón olímpico del decatlón y que no tiene posibilidad ninguna de presentarse como mujer, por mucho que hoy se llame Caitlyn y vista como mujer y se comporte como se supone que típicamente se comporte una mujer, porque no puede presentar esa credencial en ningún caso, que es lo que a la teoría política feminista en el fondo le acucia, ¿no? Es una especificación sobre aquellos miembros de la especie humana que tradicionalmente y aún hoy están subordinados, su condición de ciudadanía es menos plena por el hecho de ser mujeres. En relación con eso, claro, los actos performativos pueden ser actos artísticos, ¿no? Es decir, si yo me transformo, en realidad lo que estoy haciendo es teatro. No digo que lo haga por el hecho de ser, pero bueno, es lo que hace un actor cuando se transforma y debe de sentirse a su vez mujer para hacer un buen papel. Cuando Dustin Hoffman hizo Tutsi, pues me imagino que en cierto modo se sentiría mujer. Y es más, por lo que tú dices, si fuéramos capaces de poner un bocadillo de estos, llegar a la modernidad, ¿no? Dentro de quizás 200 años, pudiéramos poner un bocadillo electrónico donde pudiéramos ver qué es lo que uno piensa. Posiblemente, si pusiéramos a una mujer y a Tutsi, ¿no? El actor, allí en ese momento, veríamos que en esos bocadillos no habría diferencia en la esencia de lo que es ser mujer en ese momento, ¿no? Quiero decir, en ese acto performativo, quiero decir, tanto se siente el actor mujer como aquel que dice ser mujer no siéndolo, cuando en realidad lo que están haciendo ambos es un acto performativo. Sí. Pero siguiendo por ello, quería decirte, porque estamos hablando de esencias y no en vano estoy hablando con un filósofo, hablando de esencias precisamente, de lo que es la esencia de la mujer, yo me estoy dando cuenta que estoy más cerca de cierto feminismo marxista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una confesión que te hago así, pero tampoco digo que sea así, ¿no? Porque después hablaremos del liberalismo también. Pero claro, las esencias son importantes. Entonces, hay casos que tú también hablas, y yo conozco, por ejemplo, niñas trans, ¿no? Es decir, son en principio del género masculino, son niños que se sienten mujer, quieren que se les llame con un nombre de mujer, pero hablando con su madre, ¿no? Es decir, le advierte lo siguiente, dice, vamos a ver, ten cuidado, no quieras hacer cambios hormonales que puedan ser irreversibles, por ejemplo, es decir, porque los cambios hormonales es posible hacerlos cuanto más pequeñito eres, porque el cuerpo se mueve más, pero también eso también implica más complicaciones, porque al final te puedes convertir en algo que después te das cuenta que no estás cómodo. Tú mismo dices en tu libro que hay una edad en la que hay que esperar, no sé si entre los 6 y los 9 años, estoy recordando, y ver qué es lo que tú realmente sientes, porque después no hay vuelta atrás. O la vuelta atrás es una vuelta atrás farmacológica muy compleja, ¿no? Evidentemente, cuando tú hablas, por ejemplo, de la vagina que podríamos implantar en un hombre, ciertamente la medicina, la biomecánica avanzará muchísimo y esas cosas nos harán pensar que es ser un ser humano, ¿no? Y va a haber ahí mucha batalla ideológica. Pero claro, la actividad química de farmacopea, en realidad, digamos que ayudaría a esos actos performativos. Pero los actos performativos son ideológicos, hasta el punto que la madre le decía, mira, está bajo la influencia pues, de unas asociaciones que decían que efectivamente eso es un sexo, a ver, es un sexo nomotético porque aparece en las leyes reflejado, pero eso no quiere decir que tengas que guiarte por ello, porque a lo mejor eso no es lo mejor. Y las esencias biológicas siguen estando funcionando ahí. Y digamos, proyectan ciertos límites sobre el propio sujeto, ¿no? Y entonces, yo recuerdo una cosa que decías en tu libro, cuando alguien fue a marcar en Alemania masculino femenino, y dijo, no, es que yo ni soy femenino ni masculino, yo soy un diver, soy fluido,
y el Constitucional dijo que había que marcarlo, ¿no? Claro, pero también es que tú mismo, filosóficamente, hablas de lo que es la falacia naturalista, es decir, el hecho de que haya propiedades que tú consideras que son morales, eso no las convierte en propiedades naturales. Y yo creo que ahí el acto performativo tiene límites clarísimos, ¿no? Sí. Sí, y además, ¿no? digamos, anudar con o seguir hilvanando con lo que tú indicabas, hay un problema, además, una cierta paradoja en dar tanto peso al acto performativo como, como característica identitaria de lo femenino, de lo masculino, que es precisamente reproducir ese tipo de asignaciones de roles, actitudes, expectativas, etcétera, que en buena medida también el feminismo ha querido desterrar, como si fuera lo propio de o lo esencial de. Es decir, ¿qué ocurre cuando tú tienes, por ejemplo, asociaciones que tratan de ayudar a los padres que pueden encontrarse con que alguno de sus hijos se reclama como trans y les dicen, una buena manera de saber si tu hijo es una niña trans es que juegue a estas cosas y no a otras? Dices, pero bueno, no habíamos quedado en que la biología no era destino ni debía serlo. O sea, que tú mismo estás, digamos, cayendo en la trampa de la estereotipación, si se puede decir así, o del estereotipo, cuando pones tanta chicha o carne normativa o ideológica en la caracterización del género o del sexo. Y luego ocurre también que nos podemos precipitar a la hora de asumir ese tipo de performativos, cuando, por ejemplo, ocurre que hay mujeres trans que son biológicamente hombres, o sea, que tienen sus caracteres sexuales masculinos sin intervención ninguna y van al ginecólogo. Esto se está produciendo. Claro, estas mujeres trans no tienen problemas ginecológicos por una razón muy sencilla y es que no pueden tenerlos. Entonces, ¿para qué van al ginecólogo? Y la respuesta muchas veces que yo he escuchado es para sentirse mujeres. Y sin embargo, tienes mujeres cis, o sea, mujeres que están conformes con su dotación biológica, cuá mujeres que te dicen, están equivocadas. La esencia de la mujer es precisamente no querer ir al ginecólogo. O sea, están haciendo mal el performativo. ¿Por qué? Pues porque al final también esas mujeres están reivindicando una cierta individualidad en su propia condición. De nuevo, mujeres hay de muchas clases, igual que hombres hay de muchas clases, más allá de que compartamos pues ese sustrato biológico típico o común. Yo quería entrar aquí en una cosa un tanto diferente, pero que al leer tu libro me llamó la atención, creo que es importante, que yo llamaría un poco los límites del liberalismo, ¿no? O sea, tus coordenadas son unas coordenadas liberales, explicitas tus coordenadas filosóficas desde el comienzo del libro, eso es encomiable porque eso es lo importante, saber con quién hablas, para poder estar de acuerdo o no, ¿no? Evidentemente. Y ya en la introducción te declaras deudor del liberalismo rawlsiano, en el ámbito de una tradición liberal que, entre otras cosas, sitúa al individuo como unidad de medida y de imputación moral, desplazando así la idea de clase, en cierto modo, ¿no? Al hacerlo de este modo, y aquí voy a hacer yo un juego retórico dialéctico, si me lo permites, sí. Al hacerlo de este modo, las clases, ya sean hombres o mujeres o el proletariado, desaparecen como unidades de imputación o de reivindicación. En cierto modo, es como si el individuo se convirtiera a su vez, y vuelvo a permíteme este juego, es como si el individuo se convirtiera en el liberalismo que tú defiendes en su propia clase. De modo que la dialéctica, las contraposiciones ideológicas entre clases se desplazan de la clase formada por individuos a los individuos conformados, cada uno de ellos como si fuera una clase, ¿no? Es por decirlo en un extremo lógico. Clases formadas por individuos únicos que se anudan bajo principios que simplemente explicito porque tú los explicitas en tu libro y aquí los pongo, como el de daño para evaluar la pertinencia del castigo de ciertas prácticas sexuales, o como el del individualismo moral, o como el del universalismo moral,
que busca unas coordenadas neutras para evaluar y debatir racionalmente sobre nuestras normas, caso, por ejemplo, del incesto, del que también hablas en tu libro. Al mismo tiempo, en tu libro, pues, tratas no solo del incesto, tratas también, por ejemplo, de otros temas que son complicados, como puede ser, por ejemplo, la pedofilia, ¿no? Y ahí lo voy a unir, tenía dos preguntas, pero lo voy a unir en una, ¿no? En tu libro afirmas que un derecho penal, esto es importante, ¿no? Porque esto sí que es consecuencia inmediata de tus coordenadas liberales, ¿no? Un derecho penal de corte liberal, dices, es decir, que utiliza el castigo para evitar conductas que dañan intereses o bienes jurídicos básicos, no puede justificar la tipificación de un comportamiento por ser poco virtuoso, o por tratarse de una perversión, una depravación, una degeneración, si resulta que tal perversión no afecta a terceros. Entonces yo voy a hacer de abogado del diablo, abogado un diablo, y si me permites, porque fue un tema que me interesó y al que le di muchas vueltas, ¿no? Porque es de tu libro, pues una de las cosas que para quien lo lea también le va a resultar más llamativo y a lo mejor más difícil de poder discutir con uno mismo. Gracias a Teatro Crítico puedo discutir contigo, ¿no? Entonces, pero yo creo que, yo te digo, yo creo que si afecta a terceros, y sé que mi posición es lábil también, ¿no? Pero bueno, yo te lo planteo así. Yo creo que sí afecta a terceros cuando se hacen públicas. Entiendo que el reproche moral es necesario. Creo que es necesario. A pesar del planteamiento abierto, por ejemplo, que de la pedofilia, por ejemplo, se hace en la película DAP del año 2008, que tú citas también en tu libro, ¿no? Quiero decir que en la película se plantea una situación que deja abierta al espectador, por supuesto. El espectador imparcial de Adam Smith, en su teoría de los sentimientos morales, no es una categoría inocua, como tampoco lo es la cultura de la vergüenza o del aidos, ¿no? Que es una cultura en el ámbito griego, ¿no? Entonces, claro, yo, desde el punto de vista del marxismo, de un feminismo marxista, te dirán que, claro, todas estas situaciones se producen en ámbitos donde siempre hay alguien que es pobre, que es menesteroso y que, como sucede precisamente en esta película, y que necesita salir adelante, ¿no? Y entonces, a veces, se sale adelante de la forma, entre comillas, menos moral, desde un punto de vista de lo que es la sociedad, pero que puede ser útil para aquella persona que está en esa situación, ¿no? Yo dudo también de que a esas edades, pues por ejemplo, un niño pueda entender que esa es una situación adecuada, pero puedo entender que su madre entienda que esa situación es la mejor para él, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, digamos que en esta parte, tu liberalismo, digamos, por decirlo de algún modo, critica o deja entre paréntesis críticamente las cuestiones morales para retrotraerlas, digamos, a cuestiones puramente del individuo. Es decir, aquello que no te daña a ti podrá ser moralmente reprobable por ti, pero no al menos legalmente, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención este planteamiento. Con el que no estoy del todo de acuerdo, pero bueno. No te preocupes, Enrique, porque yo no sé tampoco si estoy del todo de acuerdo conmigo mismo. No, esto parece una butad, pero me explico. Yo digo también en la introducción que a veces yo, digamos, siguiendo el argumento, me he visto ubicado en sitios donde me resulta muy incómodo estar. Y tú mismo, cuando empezabas el planteamiento de este comentario, hacías así con los hombros, ¿eh? No queriendo decir, pero en el fondo era un performativo obvio, que te sentías incómodo. Pero tampoco he querido, y es un poco, genuinamente lo hago, hurtar la invitación al lector a que él mismo considere la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, tratando de decir algo con coherencia sobre concretamente este asunto del sexo con menores que tú has suscitado y que tiene que ver también con el sexo en el fondo con individuos que no tienen competencia, que no tienen voluntad, que no tienen capacidad para consentir de manera informada o suficiente. Una cuestión
que yo creo que caracteriza claramente o nuclearmente al liberalismo es que aun si hay comportamientos, formas de vida moralmente reprochables, que yo no lo dudo, el hecho de que sean moralmente reprochables no debe tener una traslación mecánica, ni mucho menos al castigo penal o a la censura jurídica. El pecado no es delito, es, digamos, la cesura que caracteriza a la modernidad y al pensamiento liberal, que somos capaces de distinguir entre un ámbito en el cual el reproche moral va a estar presente porque nos parece que ese tipo de vida no es buena, pero en la medida en que eso, y ahí viene el criterio del daño, no afecta ni daña a los intereses de terceros, pues no debe ser merecedor del castigo penal. En el caso de los menores, yo creo que el sexo con ellos sí produce un daño, ¿vale? Y en ese sentido estaríamos salvados. O sea, nuestra intuición es que eso está mal, o que está muy mal, desde el punto de vista moral, y además nos parece que afecta de una manera muy grave, que puede ser muy hiriente al bienestar y a los intereses de los menores. Bueno, pues ya tenemos el filtro pasado y por tanto no nos debe extrañar que la pedofilia se castigue, cuando consiste en el hecho de que un adulto tiene relaciones sexuales con un menor. Entonces se nos abren aquí dos avenidas problemáticas, ¿no? o que vale la pena seguir pensando. La primera es preguntar por qué es dañino el sexo con menores. ¿Es dañino de manera intrínseca? Y esto es una, digamos, cuestión empírica que nos tendrán que ayudar para su resolución los psicólogos, los médicos tal vez. ¿Es que hay un daño intrínseco? ¿O es el daño por el tabú? Es decir, ¿es el estigma lo que produce el daño? Porque si es este segundo caso, entonces la forma de que no haya daño es eliminar el tabú. Y es ahí donde uno empieza a, digamos, sentirse incómodo o muy incómodo. Bueno, esto enlaza también con la cuestión esta de que aun cuando el menor en ese momento no sufra un daño, hay una especie de daño retrospectivo cuando ulteriormente, siendo adulto, recuerda o es conocedor de que esos hechos se produjeran. El problema de esta avenida justificatoria del castigo penal es qué pasa con aquellos individuos que no van a sufrir ese daño retrospectivo porque nunca van a tener esa competencia de mirar hacia atrás y entonces sufrir la ira, por decirlo así. Y es el caso, un poco que yo ilustro ahí en el libro, del sexo con personas que sufren de fuertes o severas discapacidades cognitivas, ¿no? Y hay un caso muy célebre de una profesora de filosofía que es condenada a una pena severísima de cárcel por haber tenido relaciones sexuales con un discapacitado cognitivo. Ese es uno de los asuntos, digamos, que yo invito a que sigamos pensando. El otro asunto, y que me parece más claro, ahí yo sí me atrevería a ser más contundente, es el de que en la actualidad nuestros códigos penales no solo castigan los actos inmediatos de pedofilia, el sexo con menores, sino prácticamente todas las manifestaciones de la pedofilia. Incluso las que no tienen como víctima a un sujeto de carne y hueso. Incluso la pornografía simulada o por animación.
Y entonces aquí sí que mis coordenadas liberales o mis premisas liberales se resienten, porque yo ahí no veo ningún daño. Veo, no te lo discuto, una perversión, una depravación, tú le pones el nombre, pero no hay un daño a terceros. Salvo que se me diga, bueno, esas aficiones, esas conductas, esas prácticas, de manera necesaria o muy probable, y esto se ha demostrado empíricamente, cosa que creo que no es así, tienen luego una consecuencia para terceros, porque esas personas que se recrean en la manifestación pedófila del dibujo animado, después van a querer la manifestación, la culminación con el menor de carne y hueso. Si esto es así, entonces estamos castigando una conducta de riesgo como castigamos otras, como castigamos la conducción peligrosa. Pero si no es así, entonces estamos siendo iliberales. Y yo ahí sí que me resistiría. Yo voy como estoy haciendo abogado del diablo, y efectivamente en tus apreciaciones tienes toda la razón, de mis actos performativos, yo estoy de acuerdo que es una perversión. Hay un tema, el tema es interesante. A ver, la pederastia en el mundo griego era una institución que tenía que ver con la estructura oplita, en la que efectivamente había un hombre de cierta edad que cogía a un muchacho, un adolescente, un efebo, al que educaba, y el banquete, en cierto modo, es eso. El Protágoras, una de las cosas que dice, ¿de dónde viene Sócrates? Empieza así: vengo de gozar de Alcibiades. Usa el verbo haraomai, que es gozar, que realmente es usar. Es la palabra griega, el verbo griego para indicar que uso algo, y que es la misma raíz que la germantística, ¿no?, que aparece en Aristóteles en la política. Evidentemente es una institución. Y ahí es la cuestión donde los propios argumentos del liberalismo se pueden encontrar racionalmente con un problema. Tampoco quería alargar mucho esto porque tengo otras cosas que preguntarte y no quisiera perder la oportunidad de hacerlo, ¿no? Pero bueno, quería simplemente indicar que el individuo es una esfera, por decirlo de alguna manera, pero no es una esfera que esté separada de la institución, ¿no? Ese señor o señora, ¿no?, depravado o depravada, que en su imaginación, en Mateo, en el Nuevo Testamento, dirá que si tú ya piensas o te imaginas algo, ya estás pecando. Yo no llego a eso. Yo a eso no llego, a ese sentido del pecado no lo tengo. Pero en realidad esa persona lo que quiere es institucionalizar, en cierto modo, es una tendencia. Es decir, aunque el liberalismo diga que no hay daño, yo creo que la tendencia del individuo es a institucionalizar aquello que a él considera que no hace daño a terceros. La institucionalización normalmente lleva a la reglamentación. Es decir, si tú tienes un grupo de gente que piensa como tú y tiene el poder suficiente, tú puedes reglamentarlo, de modo que podrías romper con ese tabú. Lo que pasa es que con los tabúes no se rompen así. Incluso Podemos no puede conseguir lo que quiere a través de su idea de feminismo porque crea que en la ley lo va a poder poner. Esto lo hablaremos después, ¿no? Entonces, claro, una de las consecuencias de esto es la educación. Es decir, si yo soy un depravado pervertido, vamos a llamarlo así, que tengo unas ideas con las que disfruto y no hago daño a nadie, estaría encantado de que eso pudiera ser reconocido como algo no malo en el propio sistema educativo. ¿Te das cuenta lo que quiero decir? En el límite. Porque tu tendencia es a institucionalizar. Pero no necesariamente, ¿no, Enrique? O sea, se me vienen ahora a la cabeza ejemplos en los que tendríamos individuos que por eso para mí figurarían en el panteón de la agencia moral, capaces de discernir esas dos cosas. O sea, individuos conscientes de su perversión y que no buscan la institucionalización, pero que necesitan de alguna manera satisfacer esa pulsión que saben no virtuosa y en todo caso no institucionalizable. Se me ocurre, por ejemplo, bueno, gente que disfruta con la violencia y por tanto, pues no sé, que es aficionada al cine violento, sea en fin, el cine bélico, o sea el cine gore extremo, o gente que
es absolutamente consciente de que su satisfacción sexual pasa por el sadomasoquismo y sabiendo que otros consideran que tal cosa es obviamente dañina, pues pide al menos o se contenta con poder disfrutar de pornografía sadomasoquista. Ver pornografía sadomasoquista no me parece el ejercicio más elevado para el espíritu humano. O sí, no lo sé, depende de su factura. Pero no me parece que haya siempre ese afán de institucionalización. Yo eso en fin, Claro. te desafiaría por ahí. Sí, yo por ejemplo estaba recordando, y quisiera pasar a otra cosa porque tengo, y pasaré, no, estaba recordando la serie esta Billions, no sé si es una serie en la que precisamente uno de los protagonistas, pues digamos que su desahogo ante el ansia de poder, precisamente, pues son los actos sadomasoquistas, ¿no? Entonces, cualquiera que ve Billions, yo puedo ver Billions, lo puede ver cualquiera, y evidentemente hay una distancia entre lo que tú estás viendo, lo que tú estás entendiendo, y puedes disfrutar pues, perfectamente de la propia serie, ¿no? Con todo lo que eso supone, sin que por eso tú quieras machacar al enemigo y Exacto. es un maloto, ¿no? Claro, yo de todas maneras yo lo planteo así, pero ahora he tenido cierta satisfacción dialéctica en poder preguntarte esto, porque yo creo que es un tema del libro importante y sobre todo, además, para cualquiera que lo lea, y por eso quiero traerlo aquí, pues es un tema que conviene hablar, no, no solo Sí. leer y pensar. Yo voy a seguir ahora un poquito con otros temas que también tienes en el libro y en concreto quería cambiar casi de tercio con respecto a lo que estamos hablando, ¿no? Y quería introducirme en un tema que tú hablas también y que ha sido muy polémico, que es la sentencia de la manada, ¿no? Parece que todos entendemos con claridad que es violación, parece, ¿eh? En el Código Penal se tipifica la agresión sexual, el abuso sexual, el acoso sexual, con el fin de adecuar los tipos penales al bien jurídico que se protege. Esto es significativo ya que el sentido jurídico de los vocablos no coincide con el coloquial, que este es el gran problema de las sentencias, ¿no? Cualquier delito contra la libertad sexual es considerado violación en el lenguaje coloquial. En la sentencia de la manada ocurrieron varias cosas. Una, apareció en los medios de comunicación el uso de la palabra violación sin los matices que el Código Penal establece. Esto suele ser habitual. No hubo unanimidad sobre el reproche penal. Cuidado, sí la hubo porque hubo una sentencia, pero quiero decir que hubo un voto discrepante, muy fundamentado. Yo pude leerlo. Muy fundamentado no quiere decir que le doy la razón. Enrique, ¿me perdonas un momento porque me están llamando a la puerta y necesito abrir un segundo? Perdóname, ¿eh? No, nada, nada. Sí, disculpa. Sí. No, nada. Digo que no hubo un reproche penal. A ver, hubo un voto discrepante de uno de los magistrados, Ricardo González, y llegó a decirse Urbi et Orbi que era necesario en todos los casos una presunción de... Perdón, en tercer punto llegó a decirse Urbi et Orbi que era necesario en todos los casos una presunción de veracidad de la versión de los hechos ofrecida por la víctima, afirmándose que este tipo de delitos debería ser juzgado desde la perspectiva de género, lo que en principio subvierte la presunción de inocencia. Aquí incluso yo diría que hay una cosa que se llama el derecho de autor, es decir, lo que recuerda el derecho penal stalinista, ¿no? Donde no te condenaban por lo que hacías, sino por lo que pensabas o lo que podías llegar a hacer o por los intereses que en ese momento tenía el magistrado del pueblo, ¿no? Y así estaba, bueno, esto lo cuenta Soselinsky en Archipiélago Gulag. Sí. El Gulag estaba lleno pues, de gente bajo esta presunción, ¿no? Del derecho de autor. Y el nazismo también. Incluso llegó a decirse, el caso de Pilar Jo, delegada del Gobierno para la violencia de género, y la verdad es que te estoy citando, que una democracia en la que la mitad de la población vierte violenta sobre la otra mitad no es democracia, ¿no? Con lo cual yo me siento un poco preocupado porque, siendo hombre, o creo serlo, sin entrar en más detalles, visto el tema, me da la impresión de que soy proclive
a matar, a asesinar y de hecho no digo ninguna tontería cuando hablemos de otra sentencia que tú conoces muy bien, que es la Viejoteca, ¿no? Con estas fuerzas en juego, el populismo punitivo, voy a llamarlo así, identificado en esta ocasión con el feminismo, con un tipo de feminismo, todas esas preguntas del inicio del programa, se echó a la calle y logró contaminar al propio gobierno cuando el ministro de Justicia, Rafael Catalá, del PP, llevó a cabo unas declaraciones gravísimas en las que insinuaba, yo las escuché, que el magistrado que había emitido el voto particular tenía un problema singular. Tras el juicio de la manada, yo ya te hago esta pregunta directamente, que es muy abierta. ¿Qué cabe esperar y qué consecuencias podemos sacar de esto? Bueno, tenemos ya una cierta perspectiva para saberlo, ¿no? Bueno, en primer lugar, sabemos lo que ocurrió con los recursos. Ya conocemos a día de hoy, desde hace algunos meses, cuál fue la decisión final del Tribunal Supremo. Yo creo que esas manifestaciones del populismo punitivo a las que tú te has referido fueron en su momento lamentables, muy lamentables. Has mencionado las declaraciones muy desafortunadas del que entonces era ministro de Justicia, pero lo mismo podríamos hacer con muchísimas personas en la esfera pública como representantes públicos que prácticamente sin haberse leído la sentencia, a los minutos de haberse conocido el fallo, se lanzaban a las redes en una suerte de linchamiento que a mí me parece fue deplorable, absolutamente deplorable. La sentencia era una sentencia sobre un caso muy difícil y en ese sentido yo creo que hubiera debido primar la mesura y creo que con posterioridad el Tribunal Supremo ha determinado lo que ha determinado y yo creo que desde el punto de vista jurídico se podrán seguir apuntando cosas, pero yo no, en fin, no creo que podamos reprochar ya nada más a cómo han funcionado las instituciones de nuestro Estado de Derecho. Me parece que, como tú decías, el voto discrepante ha sido interesadamente tergiversado y descrito. Yo he tenido la ocasión de leer alguna sentencia de este mismo magistrado sobre un asunto con muchas concomitancias que revelan que estamos muy lejos de enfrentarnos a un juez patriarcal ni nada parecido, más bien al revés. Me parece que es una persona con excelente formación técnica desde el punto de vista jurídico penal y absolutamente garantista. Y luego el Tribunal Supremo, a la luz de la prueba practicada y de los recursos presentados, se ha manifestado con carácter final y me parece que ha decantado el asunto hacia una de las opciones que eran jurídicamente posibles. Y luego discutiremos de nuevo desde el punto de vista extrajurídico si nos parece que una condena como la que han recibido es proporcional a los hechos. A mi juicio no lo es, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea una decisión contraria a derecho, que haya vulnerado el derecho. No, era una decisión jurídicamente plausible. ¿Y qué ha ocurrido después? Bueno, ahí hay cosas que se pueden decir y es, tenemos un caso con alguna semejanza, que también ha tenido semejanza en lo jurídico y en la repercusión mediática, que inicialmente también ha causado estupor por las condenas elevadísimas y la forma de razonar desde el punto de vista de los hechos probados por parte del tribunal, que luego ha sido enmendada. En segunda instancia. Me estoy refiriendo al caso de los jugadores de fútbol del Arandina. Y bueno, yo creo que con esa enmienda que se ha producido en la segunda instancia, hay razones para la esperanza frente a esta ola de populismo punitivo que es sencillamente atroz, ¿no? Sencillamente atroz. Bueno, y esto es lo que podría un poco yo decir al respecto de lo que me comentas. Y al hilo de esto, yo casi te lo pregunto, es una pregunta retórica, ¿no?
siendo hombre soy un posible asesino. Es decir, la violencia estructural contra las mujeres existe. La violencia estructural, ¿no? Yo recuerdo ahora que tú citas, y es una sentencia pues bastante conocida, la Viejoteca, donde un chico, creo que su mujer, bueno, la mujer le pega un tortazo o algo así al chico, el chico se lo devuelve, no hay un daño claro, o sea, no hay daño, creo que lo ve un policía, al final en primera instancia pues se llega a la conclusión de que no nadie denunció, pero que tampoco ha habido, digamos, ninguna contusión ni cosas parecidas, lo desestima, pero el fiscal lo retoma, se lleva al Supremo y entonces hay una situación, yo leo la sentencia, bueno, la parte de la sentencia que voy a leer ahora, en la que se dice que efectivamente se le condena no solo por pegar el tortazo, sino porque hay un desvalor añadido en el tortazo que pega. ¿Y en qué consiste? Dice, por la consciente inserción de aquella, la conducta, digamos, delictiva, entre comillas, en una concreta estructura social a la que además él mismo, es decir, el chico al que le condenaron, que también condenaron a la chica, pero en menos cuantía, y solo él coadyuva con su violenta acción. O dicho de esta manera, según esto, el derecho de autor está aquí calcado. Es decir, este señor ya no solo es condenado porque presuntamente golpeó e hirió a la mujer, sino que por el hecho de ser hombre, ese acto tiene sentido como un acto de violencia estructural. Un acto de violencia estructural. Y yo quisiera aquí apoyarme en una cosa que me gustaría que lo comentaras, porque además tú sí que lo comentas en tu libro. Tú en el propio libro das datos, ¿no? Dices, vamos a ver, la violencia de género entre el 2003 y el 2017 ha ido con repuntes, ha ido bajando desde 37 hasta 21 mujeres muertas, que eso es una desgracia tremenda, pero no se puede decir que haya ido aumentando, por lo menos hasta, digamos, a estas fechas, ¿no? Citas también, por ejemplo, el índice de la Universidad de Georgetown sobre la seguridad de las mujeres, en donde de 153 países, en cuestión de seguridad, España está al quinto. Y citas también el informe internacional, el tercer informe internacional de la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja, del Centro Reina Sofía, donde se dice, recordando las cifras anualmente del año 2010, 7 mujeres por cada millón de mujeres han sido asesinadas en España entre 2000 y 2006. En Europa casi el doble y en América 5 veces más. Yo quiero dejar una cosa clara. No estoy diciendo que esto esté justificado, lo digo porque como ya sé cómo funciona esto, sino que lo que estoy diciendo es que cuando tú dices, como en esta sentencia además, que me parece muy grave, y bueno, yo la respeto, pero la critico, tú dices que hay una violencia estructural contra las mujeres, tendrás que determinar si existe esa estructura realmente. Y si esa estructura no existe, que a mí me parece que no, pues entonces no se podrá llamar violencia contra las mujeres por causa del machismo. Porque eso ya lo decía Carmena, y habían firmado en El País, no recuerdo ahora, con otra... Sí, en Par Moliner y otras célebres. Diciendo, es que el problema no va por ahí. Decía, oye, cuidado, que los hombres tenemos que convivir con ellos y no puedes verlos como un señor que te va a violar, ¿no? Como el rapto de las Sabinas. Digo, es que si no, no podemos tener relaciones. Entonces yo quería que me comentaras esto, ¿no? Porque a mí esto me parece muy serio y muy grave al mismo tiempo. Pues mira, este párrafo, Enrique, que tú has leído de la sentencia de la Viejoteca, permite establecer de una manera que creo que quedará clarísima por qué yo reivindico el individualismo moral. Y lo reivindico por razones feministas. Es decir, la biología no debe ser destino, aunque sea tendencia. Es inocultable que si pensamos en los sujetos activos, los agresores somos fundamentalmente los hombres. Los datos están ahí, a disposición de cualquiera. Bien es verdad que si nos ponemos del lado de las víctimas,
y hablamos en general de violencia contra las personas, las víctimas suelen ser también los hombres. O sea, morimos muchos más hombres que mujeres por acciones violentas, pero es verdad que normalmente a manos de otros hombres. Eso está ahí. ¿Por qué se produzca eso? Pues supongo que es multifactorial y tiene que ver también, en alguna medida, creo, lo contrario sería muy extraño, con circunstancias o condicionamientos biológicos. Lo que pasa es que a continuación, lo que una feminista de primera hora diría, y hoy un individuo que reclama esta forma de individualismo moral tan cara para el liberalismo, es: no me ponga usted el sello meramente porque pertenezco a una clase. Tráteme como a un individuo, es decir, como alguien que aún siendo hombre no es machista. De la misma manera que Simone de Beauvoir afirmaba, para distinguir, como antes comentábamos, esos dos sentidos de sexo y género, no se nace mujer, se llega a serlo, yo reivindico que podamos decir, no se nace machista, si acaso se llega a serlo. Entonces, esta persona que es castigada más severamente que su pareja, habiendo sido su pareja más agresora, es castigada más severamente solo por el hecho biológico de que pertenece al sexo masculino. Si su ánimo, si su intención, si su propósito cuando agrede a una mujer es el sometimiento y la dominación basada en la desconsideración o minusvaloración de una mujer, a mí me parece bien que las penas se agraven. Pero esa debe ser una presunción iuris tantum de la que uno se debería poder descabalgar. La sentencia de la Viejoteca extrema, o más bien aplica coherentemente, la letra y el espíritu de la ley de violencia de género. Y es que tales presunciones son iuris et de iure. No admiten prueba en contrario. ¿Es usted hombre? Entonces es machista cuando agrede. Y esto es, desde el punto de vista del liberalismo que yo reivindico, completamente inaceptable. Y desde el punto de vista del ideal de la igualdad, aunque el Tribunal Constitucional santificara desde el punto de vista constitucional la ley, es reprochable. Quería comentarte, bueno, algunas cosas que comentas en tu libro y hacer referencia a un artículo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, el liberalismo que tú defiendes ahí, por ejemplo, es, digamos, esta situación tiene la horma de su zapato, ¿eh? A ver, yo cuando planteé críticamente, porque creo que, claro, no todo es perfecto, ¿no? Las ideas que uno mantiene tienen sus partes más claras, más oscuras y esto también quería reflejarlo un poco. No en vano estamos en teatro crítico, ¿no? Y podemos de esta manera transmitir a los televidentes pues la riqueza de un pensamiento, tu pensamiento, y de un pensamiento que está aquí puesto, digamos, en las ondas, por decirlo de algún modo, ¿no? Hay un razonamiento que tú das que es muy sugerente, ¿no? Y es por analogía. Cuando dices, hombre, si yo hago un análisis de las personas, de los obreros que se mueren en la construcción, tal, claro, evidentemente puedo llegar a la conclusión de que los que se mueren son hombres y no se mueren mujeres. Claro, evidentemente hay muchas menos mujeres trabajando, ¿no? Y eso tiene que modificar el concepto de pensión de viudedad, por ejemplo, de tal manera que le compete más cantidad o un trato favorable al hombre, porque tal. Evidentemente, desde el individualismo que tú defiendes, no. Desde la idea que defiende Podemos, por ejemplo, y este tipo de tal, sí, perfectamente, se puede, porque estamos hablando de clases, pero de clases que digamos, clases políticas que constituyo yo. Porque no hay que olvidar que esas clases a lo mejor no tienen conformación sociológica como ellos quieren pretender. Es otro tema, ¿no? Porque están en el poder para convencernos seguramente de lo que realmente no hay. Yo quería citarte un artículo que tú citas, evidentemente, y conoces, porque además lo hablas que es ¿por qué los hombres matan a las mujeres? Es que coincide que este artículo que salió en El País
en julio del 2017, yo lo tuve en mis manos, tenía El País y cuando lo leí me dije, esto es un poco grueso porque va a hacer muchísimo daño, ¿no? ¿Por qué va a hacer mucho daño? Pues va a hacer mucho daño porque realmente en este artículo una serie de expertos se reúnen, policías, psicólogos forenses, etcétera, y llegan a la conclusión cándida, y no sé cómo se atrevieron a decirlo, y menos El País a publicarlo, que no había una causa bajo la que se pudiera englobar las muertes por lo que ellos llaman machismo. Es decir, que no podemos decir que el machismo es algo que causa las muertes de todas estas personas, porque cuando analizas el caso de cada una de ellas, son causas multivariables. Claro. Con lo cual, el concepto de esencia, es decir, la esencia que trata de agrupar, digamos, a una clase, ¿no?, desvalida, se viene abajo, hasta tal punto que, no recuerdo el nombre, pero tú sí igual lo recuerdas, que es, digamos, el valedor ideológico de la Ley de Violencia de Género, que fue el delegado para la violencia de género. Claro, Miguel Lorente. exactamente, Miguel Lorente, pues, y además en tu libro citas a un autor inglés, en Behind Closed Doors, Violence in the American Family, más allá de las puertas cerradas, la violencia en la familia americana, donde un tal Richard Gelles, que cita a una chica que ha hecho una tesis doctoral, precisamente, Sí, sí. pues básicamente llegó a decir lo mismo y creo que fue objeto incluso de violencia física, o por lo menos, yo no sé si le pasó como a Spinoza, ¿no?, que dijeron, ah, sí, ¿tú crees esto? Pues entonces olvídate que te vamos a hacer el vacío social, Sí. ¿no? Entonces, claro, de repente, cuando desde el punto de vista racional, ¿no?, pones sobre la mesa razones que, sin que tú lo quieras explícitamente, pero solo por el hecho de razonar, de pensar, te das cuenta de que no hay una causa y por tanto no hay una esencia. Entonces, yo no tengo un problema, pero entonces lo que nos están vendiendo desde el Ministerio de Igualdad, Carmen Calvo, que es una continua cita, o sea, sus citas en Twitter yo creo que puedes hacer un libro con ellas. Por ejemplo, dice, existe una violencia y desprecio específico contra las mujeres. 4 de enero de 2019. Se llama machismo y patriarcado en todo el mundo. Nadie puede enmascarar esa realidad sin cometer una grave y miope injusticia contra más de la mitad de la población. Esto no tiene debate, ni un paso atrás. Lo vale. Pero el artículo bueno, llamaron al que era ministro del Interior, creo que era Zoilo en aquel momento, el PSOE le llamó al capítulo diciendo, oye, cuéntanos esto, y doy yo que se te cuente. Sí, sí. Pero tú lo dices, hay una estructura, hay realmente una estructura. Es decir, hay una violencia estructural. El machismo como causa de la muerte de las mujeres, de estas mujeres que son asesinadas por sus maridos o sus parejas, sus maridos o lo que fuera, ¿no? Realmente se puede englobar bajo una misma causa. No, yo creo que en la mayor parte de las ocasiones, como tú apuntabas antes, bueno, yo también he dicho, hay factores muy diversos. Uno de los cuales puede ser la actitud o la creencia machista por parte del sujeto activo. Eso no se puede descartar, de la misma manera que hay gente que agrede motivado por una ideología racista o antisemita. Y creo, como decía antes, que hay un reproche penal extra que está justificado hacer cuando así ocurre. Y la otra cosa que tengo clarísima también es que esa violencia de género no es contra las mujeres por el mero hecho o por el hecho de serlo. A mí esta definición o esta caracterización me parece conceptualmente errónea. Los hombres machistas no quieren matar al género femenino, como podríamos decir que el supremacista blanco quiere acabar con la raza negra. El hombre machista que agrede a su pareja o expareja, la agrede por el hecho de ser su mujer, o haber sido su mujer, o ser su pareja, o haber sido su pareja, pero no por el hecho de ser mujer. Yo creo que esto es
es Claro, equivocado. yo creo Conceptualmente es erróneo. Aunque se repita y lo tuité Carmen Calvo con profusión, es erróneo. yo creo que ahí, incidiendo con esto, incluso yo diría que el propio hombre, ¿no? Machista, llámalo como quieras, que mata a una mujer porque precisamente ha sido su mujer, vamos a decirlo así, pues estamos simplificando las causas, habría que ver el caso concreto. Hay gente que está mal, hay gente que bebe, incluso está mal, o sea, hay un montón Sí. de cosas. Esa gente tiene su nivel intelectual, me da igual que sea de clase media, que de clase obrera, baja, lo que quieras. No se mata por cuestiones ideológicas. Es todo mucho más, por desgracia, la cuestión penal es mucho más intuitiva, es decir, no es un individuo que forma parte de un grupo terrorista, que para eso ya hay una ley, ¿verdad?, que se declara ideológicamente, digamos, asociado, ¿no?, o defendiendo esa ley, y que dice que mata por ello, que eso ya sabemos que ocurrió con ETA, ¿no? Este señor no puede, no forma parte de ningún grupo organizado, sino que, digamos, que el grupo organizado se hace desde el feminismo radical para dar cuenta de lo que está haciendo, ¿no? No sé si me explico. Sí. Vamos a ver, por pintar todo el cuadro. Yo creo, como tú apuntabas al glosar algunas partes del libro, creo que en las explicaciones y en las justificaciones funcionamos demasiado rápidamente con esta idea de la violencia estructural, que opera o oficia como una especie de, no sé, de flojisto, de éter, parece casi la Santísima Trinidad, ¿no? Y yo lo que pido es un esfuerzo para que me especifiquen mejor cuál es esa estructura, porque los datos me parecen demasiado dispersos y las estadísticas dan para una cosa y para la contraria, como tú mismo señalabas antes, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que sí me parece, y en esto, digamos, insisto, ver todo el cuadro, qué es lo que sí que me parece que era estructural en España hasta hace muy poco tiempo y en muchos países lo sigue siendo? Bueno, la idea, y el libro por eso se titula Lo sexual es político, porque yo con eso estoy, digamos, adhiriéndome al argumento feminista. La idea de que la violencia behind doors era una cuestión puramente privada y que las instituciones no debían entrometerse. Esa era una estructura institucional que había que romper. No para creer siempre lo que diga la presunta víctima, por supuesto, pero sí para tomarse en serio un fenómeno que era dramático y que en buena medida lo sigue siendo, de ejercicio, de abuso, de agresión por parte de muchos hombres sobre sus parejas o exparejas. Entonces, esas situaciones de haber considerado normal la agresión física como parte de una suerte de disciplina familiar y cosas parecidas, eran el tipo de, si quieres decirlo así, manifestaciones estructurales que sí había que atajar. Yo creo que en el libro lo cito, pero en algún momento, ahora no recuerdo si era en el último libro o de los últimos libros o en The Blank Slate, Steven Pinker da cuenta de este estudio que se hizo a mediados de la década de los 70, en el que se trataba de comprobar cuánto intervenía la gente cuando veía en una escena diseñada una agresión de lo que parecía ser una pareja, ¿no? Del hombre a su pareja. Y era aterrador. Es decir, en el imaginario colectivo de los estadounidenses de la década de los 70, la agresión de un hombre a una mujer cuando había algún tipo de vínculo afectivo era una cuestión privada de ellos, ¿no? De ellos, nunca mejor dicho. Bueno, yo creo que esto es algo que había que, digamos, que atacar desde el punto de vista del derecho, por supuesto. ¿Era necesaria la teorización
heteropatriarcal que está detrás de la ley de violencia de género? ¿Era necesaria la suerte de discriminación inversa que para ciertos tipos de acciones típicas introdujo la ley de violencia de género del 2004? A mi juicio no. A mi juicio no. Sí, yo quisiera terminar con una pregunta. Y con esto ya acabamos este interesantísimo diálogo, que yo quiero volver a repetir que es necesario el ejercicio socrático de la crítica y que es el diálogo básico que fundamenta la filosofía, ¿no? Yo creo que esto sí que lo hemos podido conseguir y después habrá personas que estén más o menos de acuerdo o no sobre lo que hemos dicho, pero ahí está, ¿eh? Y yo creo que esto es importante. Simplemente quería preguntarte una cosa y si me puedes contestar pues brevemente o como tú veas. Sabes que Unidas Podemos presentó una proposición de ley sobre la protección jurídica de las personas trans y ahí hay un tema que a mí me llama la atención y es que la identidad sexual es algo que tú sientes, ¿no? Según se dice aquí. A ver, yo esto me parece un poco aberrante en el sentido de que yo me puedo declarar ahora mismo mujer, por ejemplo, y si hubiera tenido que ir en la Segunda Guerra Mundial, sabiendo lo que sé ahora de la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente me hubiera declarado mujer. Para no ir, porque, digamos, hay un baldón también para el género masculino, y ese es precisamente todos los muertos que hubo en la guerra a los que fueron por ser hombres, ¿no? Sí. No quiero reivindicar aquí nada, son cosas distintas, ¿no? Estamos hablando de muchas cosas. ¿Qué piensas tú, o cuál es tu juicio acerca de sentirse o declararse en una ley, incluso al margen de lo que puedan pensar tus padres, es un menor de edad, que te sientas mujer o te sientas hombre, ¿no? Y que incluso favorezcan, digamos, la modificación performativa, vamos a llamarlo así, a través de la química, ¿no? Bueno, empezando por lo último y tratando de ser breve como me has pedido, no, yo creo que ahí hemos sido extraordinariamente laxos, si no frívolos, en la admisión de ese tipo de agresiones o modificaciones o invasiones de la integridad corporal de los menores, ¿no? Yo creo que los menores son incompetentes hasta por lo menos su situación de menor maduro, como se suele decir en el ámbito del derecho sanitario, es decir, aproximadamente hasta los 16 años. Me parece que ni a ellos ni a sus padres les corresponde hacer ese tipo de intervenciones y que el Estado debe velar por su integridad física. Sea que digamos, la finalidad es el bloqueo hormonal prepuberal y no, digamos, ya una intervención quirúrgica, por razones muy diversas, que tienen que ver también con la no desdeñable tasa de arrepentimiento que en el colectivo trans también se da una vez alcanzada la mayoría de edad. Eso con respecto al asunto complejo de los menores trans. Con respecto a la autoidentificación de género, a mí me parece que las repercusiones institucionales y jurídicas son de tal calado que, bueno, espero que quienes están detrás de esa alternativa las hayan calibrado bien. Tú apuntabas a una, yo podría apuntar muchas otras. Me parece que hay, si me apuras, un horizonte utópico que yo hasta admitiría detrás de las reivindicaciones trans. Y es no ya el borrado de las mujeres, sino el borrado de todo sexo en el registro civil. Hagámoslo. Yo no estoy en contra por principio. Lo que hago es simplemente llamar la atención sobre qué ocurre a continuación con las discriminaciones que todavía hoy, por buenas razones, hacemos en favor de las que denominamos mujeres, que lo son no porque lo quieran ser, sino porque lo son biológicamente. Y bueno, que lo pensemos cuando obligamos a los partidos políticos a hacer listas paritarias, y además en forma cremallera, que pensemos en qué pasaría con la segregación por sexos en el ámbito del deporte profesional, qué pasaría con los puntos que a los investigadores se les da
en las convocatorias a plazas o en proyectos de investigación cuando reúne la condición del liderazgo femenino. Todas esas discriminaciones, bueno, quedarían sustentadas sobre pilares de arena. Efectivamente. Efectivamente. Pablo, terminamos. Esto da para más, yo lo sé, pero lo vamos a parar en este momento. Ha sido un tremendo placer hablar contigo, sobre todo de un tema tan complicado, tan complejo, tan polémico, en el que yo creo que al menos nos podrán decir muchas cosas, pero no que hemos sido sinceros con nuestro pensamiento y lo hemos puesto a subasta pública, por decirlo de una manera, ¿no? De forma crítica, que es Claro que sí. la forma de pensar, ¿no? Y la forma de que la democracia pues funcione. Ha sido un placer tenerte y conocerte al mismo tiempo y nada, nos veremos. Muy bien, Enrique, pues el placer ha sido mío. Muchas gracias y hasta cuando queráis. Por supuesto. Muy bien. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Mari, ya está. Pues nada, Pablo, ha sido un placer conocerte y leerte. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, espero que haya quedado decente la conversación. Sí. Enrique, yo subo para Asturias el domingo, así que... Pues yo subo este domingo, pues yo el que viene. Muy bien. Porque yo voy allí, porque claro, soy de allí, allí voy para allá. ¿De dónde eres, Enrique? Hola de Siro. Ah, muy bien. Hola de Siro. O sea muy que... bien. Yo voy para el Concejo de Llanes. Ah, amigo, buen sitio, buen sitio. Sí. Bueno, Pablo y Marí también, un abrazo a los dos. Muchas gracias, Marí.